Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El artículo que escogí es la respuesta estricta inhibe el inicio de la replicación de ADN en E. coli mediante la modulación del superenrollamiento del origen de replicación. Este es un artículo de American Society for Microbiology y hace parte de Molecular Biology and Physiology. Ese artículo salió en el año 2019 y los autores es James Kramer, Aline Sandrin, Michael Lowe y hacen parte del Laboratorio de Biología de Massachusetts del Instituto Tecnológico de Cambridge en Estados Unidos. Durante el desarrollo de esta investigación, los autores desarrollaron condiciones de crecimiento propias para la E. coli, también la construcción de cepas, construcción de plásmidos, expresión y purificación de proteínas y utilizaron técnicas como citometría de flujo, inmunotransferencia, cuantificación del tetrafosfato de guanosina, extracción y secuenciación del ARN. Dentro de los aspectos importantes de esta investigación, se resalta que la respuesta estricta permite que las bacterias respondan a una variedad de tipos de estrés ambientales, especialmente a las diversas formas de limitación de nutrientes. Y esto sucede cuando las condiciones de crecimiento son tan pobres que por falta de aminoácidos para la síntesis de proteínas, la respuesta estricta lo que hace es inhibir la síntesis del RNA ribosómico y de transferencia de 10 a 20 veces y unas 3 veces más el RNA mensajero. Además que reprime la síntesis de las proteínas y algunas rutas anabólicas. De ese modo, durante la respuesta estricta, se produce grandes cantidades de nucleótido a la hormona PPG-PPP, el cual es el tetrafosfato de guanosina. La transcripción activa normalmente introduce superenrollamientos negativos en el origen de replicación para ayudar a promover el inicio de la replicación, por lo cual la acumulación del tetrafosfato de guanosina reduce el potencial de iniciación del origen de replicación al reducir la transcripción. Dentro de la investigación, los autores encontraron que al mantener la transcripción cerca del origen de replicación, ya sea expresándolo por medio de un mutante de ARN polimerasa o induciendo la transcripción de un promotor insensible del tetrafosfato de guanosina, se puede evitar fuertemente la inhibición de la replicación por el tetrafosfato de guanosina. Dentro de la investigación, los autores tenían a su conocimiento que para sobrevivir a los episodios de iniciación, las células debían inhibir la replicación del DNA. Y esto es de acuerdo a que las bacterias, en estas, el hambre desencadenaba la producción de la molécula de señalización, que es la alarminona tetrafosfato de guanosina, que es el que ayuda a reprogramar la fisiología celular, incluida la inhibición de las nuevas rondas de replicación del DNA. Bien se sabía que el tetrafosfato de guanosina bloqueaba el inicio de la replicación de la E. coli. Eso se sabía durante décadas, pero se desconocía el mecanismo por el cual lo realizaba. Además, sabían por medio de investigaciones anteriores que sugerían que el tetrafosfato de guanosina impulsaba una disminución en los niveles de la proteína indicadora de la replicación del DNA. Sin embargo, dentro de la investigación, los autores encontraron que esa disminución no necesariamente bloqueaba el inicio de la replicación. Y de acuerdo a ello, los autores demostraron que el tetrafosfato de guanosina conducía a un cambio en la topología del ADN que impedía la iniciación. Esto se sabía porque el tetrafosfato de guanosina inhibe la transcripción masiva, que normalmente es la que induce a los superenrollamientos negativos en el cromosoma.
y los superenrollamientos negativos cerca del origen de la replicación son los que ayudan a impulsar el desenrollado, lo que lleva al inicio de la replicación. Por lo tanto, la acumulación del tetrafosfato de guanosina evitaba el inicio de la replicación al bloquear la introducción de los superenrollamientos negativos que promovían el inicio. Y esto es porque todos los organismos deben coordinar su crecimiento con la replicación del ADN. En particular, cuando los nutrientes escasean, las células pues deben de tener la replicación del ADN. Y porque pues el hecho de no tener la replicación puede tener consecuencias que son perjudiciales, incluida la inestabilidad del genoma y la pérdida de este. Dentro de la investigación se resalta que para la mayoría de las bacterias, dentro de la investigación se resalta que para la mayoría de las bacterias, en este caso incluida la E. coli, muchas limitaciones de nutrientes son las que inducen la llamada respuesta estricta. Y es que, como se había mencionado, la célula produce rápidamente cantidades milimolares de los mensajeros de la molécula de tetrafosfato de guanosina, que son los que reprograman la fisiología celular a un estado de crecimiento lento que incluye la detención del inicio de las nuevas rondas para la replicación del ADN. También que el tetrafosfato de guanosina se produce durante la iniciación de aminoácidos por la enzima de tetrafosfato de guanosina sintetasa asociada al ribosoma que detecta la presencia del ARN de transferencia. En E. coli, el tetrafosfato de guanosina se une directamente a dos sitios en el ARN polimerasa para regular a la baja transcripción de genes necesarios para un crecimiento rápido, esencialmente los de ARN ribosómico. Y al tiempo activa la transcripción de algunos genes que están relacionados con la tolerancia al estrés y la síntesis de aminoácidos. También el tetrafosfato de guanosina atenúa otros procesos celulares importantes como la traducción, la síntesis de nucleótidos, al unirse directamente a una serie de proteínas. Dentro de la iniciación se resaltan tres pasos importantes. El primero es el DNA-AMP, que son los círculos verdes, en donde se ensambla la región de unión del DNA a la doble cadena, que hace referencia a esta parte de los círculos verdes. El segundo es el filamento del DNA que se extiende sobre el elemento desenrollado del DNA monocatenario. Y el tercero, el DNA que recluta componentes del replisoma, que es esta parte naranja, para iniciar desde allí la replicación. Como resultado se tiene que la inducción del tetrafosfato de guanosina conduce a la detención del inicio de la replicación del ADN. Para investigar los efectos del tetrafosfato de guanosina en la replicación del ADN, los autores utilizaron la citometría de flujo para monitorear el contenido del ADN de las células individuales. La citometría de flujo es una tecnología basada en la utilización de luz láser que se emplea en el recuento de el recuento y la clasificación de células según las características morfológicas en presencia de biomarcadores. Las células de E. coli cultivadas hasta la fase exponencial exhibieron una distribución normal en el contenido del ADN. Como se puede observar en la imagen, la inducción de la respuesta estricta mediante la adición del análogo de como se puede observar en la imagen, la inducción de la respuesta estricta mediante la adición del análogo del hidroxatamo de serina durante 90 minutos produjo dos picos de perfiles de citometría del flujo correspondientes a las células con contenido de cromosomas enteros. En esta parte de la figura se refleja el estado asincrónico de la población
con respecto a la replicación. Y en esta parte del centro se indica que la mayoría de las células completaron el curso de las rondas de replicación que no se podían iniciar anteriormente. Como resultado también se obtuvo que la inhibición de la topoisomerasa 1 también evita que el tetrafosfato de guanosino inhiba el inicio de la replicación del ADN. Para probar más directamente el modelo del estado de superenrollamiento del origen de replicación, la respuesta estricta de la topología del origen de replicación fue mediante el control del inicio de la replicación por el tetrafosfato de guanosino, donde se eliminó el papel de la topoisomerasa 1. Por último, cabe resaltar que el cromosoma de E. coli normalmente tiene una superhelicidad neta negativa con un superenrollamiento controlado en gran parte de las topoisomerasas. Particularmente el ADN girasa relaja los superenrollamientos positivos e introduce superenrollamientos negativos, mientras que la topoisomerasa 1 relaja los superenrollamientos negativos. De ese modo, el ADN superenrollado negativamente está enrollado por debajo y por lo tanto es más propenso a fundirse, promoviendo así el inicio de la replicación. Por lo tanto, la estructura y la topología del cromosoma se aprecian cada vez más como factores principales en el control de la replicación. De acuerdo a ello, los autores dan como conclusión que la estructura y la topología del cromosoma se van a apreciar cada vez más como factores principales en el control del inicio de la replicación. De acuerdo a ellos, los autores dan como conclusión que la estructura y la topología del cromosoma se van a apreciar cada vez más como factores principales en el control del inicio de la replicación. Esta es la referencia utilizada del artículo. Gracias.